Y a continuación, pues paso la palabra al compañero Jordi Casals, uno de los directores de Fastpack Motor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Casals. Aparte de estar ejerciendo labores de dirección en el Circuito Escuela, en el complejo de Parc Motor, yo he sido durante varios años profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, en materia de intervención y reconstrucción de accidentes de tráfico. Para el personal especializado dentro de los cuerpos de seguridad. Sí, decía que he sido varios años profesor en materia de intervención y reconstrucción de accidentes de tráfico en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, especialmente a las personas que se especializan en labores de reconstrucción cuando hay casos reales de accidentes, ¿no? Soy exalumno de esta escuela, con ingeniería industrial, y he estado también vinculado al mundo de la competición en el automóvil. Entonces, como antes ha comentado José Antonio, nosotros llevamos varios años realizando cursos prácticos de conducción para alumnos tanto de la escuela de aquí, de ingenieros, como de ingenieros de Barcelona, como de otras universidades o de todos los campus de la UPC. Estos cursos se realizan en un complejo dentro del cual hay una parte destinada y diseñada adrede para realizar este tipo de cursos. Y estas diapositivas son simplemente a modo de preámbulo para ver qué se hace en estos cursos, qué es lo que intentamos trasladar a los alumnos que acuden. Esta zona que vemos aquí, una foto aérea, son las pistas de prácticas donde los alumnos que realizan la asignatura, primero una parte teórica online y después in situ, donde les facilitamos los materiales, los coches, etcétera, y se les instruye en las distintas técnicas, tanto de conducción segura como de conducción eficiente. Decía, aquí aprovechamos estos cursos para hacer pequeños muestreos o pequeñas pruebas, o, si me permitís la expresión, para usar a los alumnos que vienen como conejillos de indias e ir viendo distintos aspectos que para nosotros son interesantes a la hora de estudiar no ya la tipología de los accidentes, que es bastante conocida, sino para ver distintas reacciones y evoluciones a lo largo del tiempo de la sensibilización en cuanto a los accidentes. Hay que tener en cuenta que esta asignatura llevamos muchísimos años realizándola. Y yo personalmente he notado un cambio de actitud entre los jóvenes que venían hace 10 años, por ejemplo, y los que vienen ahora. Ha habido realmente un cambio. Entonces, muy por encima, antes venían con una actitud un poco, como diría, propia de un joven de 20 años, con un coche al volante, y ahora la sensibilización es distinta. Vienen con una actitud bastante más concienciada. No tengo claro a raíz de qué, si es por la publicidad institucional o la verdad es que se aprecia un cierto cambio de tendencia. Yo personalmente no tengo claro cuál es el fundamento, cuál es la raíz, pero existe, se percibe. Decía que aprovechamos estos cursos. Aquí son unas pequeñas cifras de la evolución de accidentes entre jóvenes. No entraré en ellas porque Leandro ya ha comentado a nivel numérico las evoluciones. Pero sí que quiero hacer, decía en esta pequeña introducción, quiero hacer especial mención a este pequeño gráfico en el cual cuando llegan los alumnos les preguntamos que hagan, antes de hacer el curso, que hagan un esfuerzo de autoevaluación. Y les decimos, oye, ¿tú te consideras buen conductor desde el punto de vista técnico? ¿Sabes conducir? Y ponte una nota del 1 al 10. Y la nota media que se ponen es un 8,6 antes de hacer el curso. Vemos que después de realizar el curso la nota media que se auto-otorgan es de un 3,6. Es decir, el cambio de percepción que tienen de sí mismos es no bastante, sino muy acusado. Y esto se debe a que no es que nosotros pretendamos hacerles una cura de humildad, pero sí que pretendemos darles un pequeño baño de realidad. Es decir, cuando alguien no ha perdido nunca el control del coche, no sabe a qué se enfrenta o no sabe la dificultad que conlleva. Entonces, cuando a alguien le sometemos a una situación real, conduciendo él, y a través de diversos métodos hacemos que su coche pierda el control, que derrape, por ejemplo, y cuando él mismo ve que a 30 km por hora no es capaz de controlarlo, no es que baje su autoestima, no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que sea consciente de que controlar un coche cuando hay un problema
puede ser bastante más difícil de lo que se imagina. Una cosa es la competición y esto es un mundo aparte, está años luz. Y la otra es la vida real. Entonces, a los chavales, pues, de alguna forma, intentamos concienciarles de que la mejor forma es que el coche no llegue a derrapar y que sepan que si el coche tiene un problema o derrapa o tienen que efectuar una frenada en curva o alguna maniobra complicada, que sepan que conlleva una dificultad y que sean conscientes de cuánto cuesta frenar un coche a 120 km por hora y que sean conscientes de que aumentando la velocidad la distancia de frenado aumenta al cuadrado, cosa que afortunadamente muchos lo saben porque están estudiando ingeniería, pero hay otras universidades que no lo saben. Y detectamos cierta falta de conocimientos técnicos, incluso a veces entre los propios estudiantes de ingeniería de especialidades como electrónica, etcétera. A nivel de automóvil, muchos de ellos no tienen conocimientos técnicos, hasta el punto de que no saben si el coche que conducen es tracción trasera o tracción delantera. Entonces yo les decía a veces, oye, ¿tú te montarías en un avión con un piloto que le pregunta al copiloto, oye, el avión con que vamos a despegar, este avión, ¿es de hélices o es de turborreactor? O sea, en un coche es lo mismo. Lo que pasa es que el acto de conducir es algo tan cotidiano que no le estamos dando la importancia que tiene. Decía que durante estos cursos prácticos, de alguna forma, lo que estamos haciendo es intentar cuantificar o intentar personalizar en cada uno de ellos, a través de pequeños informes, cuáles son los puntos comunes en cuanto a errores. Entonces, no hace falta que entremos ahora en las causas de los accidentes, que están, insisto, tipificadas, pero procuramos insistir. Estas fotos que vemos aquí son fotos de los cursos que se realizan a los alumnos del OPC. Procuramos incidir en la última gran causa de accidentes que se ha incorporado, que son las distracciones. Ha pasado ya al ranking, está en el podium, el uso de móviles, de GPS, etcétera. Después los excesos de velocidad, o más que exceso de velocidad, incluso hablaría de velocidad no adecuada. Y esta concienciación la llevamos a cabo a través de práctica. No sirve de nada o sirve de poco hablar, porque yo a los chicos les decía, en ocasiones decía, oye, si no haces caso a tu padre, que seguramente te dice lo mismo que yo, ¿cómo me vas a hacer caso a mí que no me conoces? Con lo cual no hablemos más, salgamos a la pista y probemos. Y a partir de aquí intentamos darles este pequeño baño, decía, de humildad, para que vean lo complicado que puede llegar a ser controlar un coche. Decíamos que a nosotros nos preocupa especialmente estos aspectos que quedan aquí reflejados, que son las velocidades no adecuadas, las distancias de seguridad, que sean conscientes de los metros que consumen en tiempo de reacción ante un imprevisto, las maniobras no reglamentarias, saltarse stops, etcétera. Nosotros durante los cursos les preparamos distintas sorpresas y comentar también aspectos que son igualmente importantes: alcohol, drogas, cansancio, mantenimiento del vehículo, etcétera. Decía que nosotros de alguna forma levantamos un informe de cada uno de los alumnos, en el cual hay más de 100 aspectos, aquí hay una copia de este informe, más de 100 aspectos constatados y cuantificados, uno por uno. Es decir, cada alumno realiza un test cuando llega con un instructor al lado y le hacemos conducir. Aparte de hacerlo conducir, le preparamos sorpresas durante el recorrido para ver cómo reacciona, si lo hace de forma correcta, y incluso algunos, de alguna forma, tendrían en la vida real un accidente. Ahí no hay accidente porque se van a la grava o se van al césped o pasan cosas controladas. Pero en la vida real sería un accidente. Entonces, hemos aprovechado estas circunstancias para elaborar un pequeño ranking o ver la realidad constatada físicamente, es decir, con alumnos reales, coches reales y situaciones reales. Aquí este informe corresponde a la capacidad de realizar una conducción eficiente y respetuosa. Hay un momento dado en que a los alumnos les pedimos, oye, si tuvieras que conducir realizando esta conducción responsable y eficiente, ¿cómo lo harías? Intenta dar 2 vueltas haciendo este tipo de conducción. Entonces nosotros mediante este informe vamos cuantificando distintos aspectos de cómo conduce, evaluamos y ponemos una nota, ¿vale? Y esto nos ha servido para sacar una serie de conclusiones. Y más que nada yo lo que quería es mostrar estos gráficos. Aquí vemos, pone en el parking. En el parking
cuando ellos llegan, entran en el aula, hacen un pequeño briefing y en varias sesiones hemos mandado instructores, sin que ellos nos vieran, a mirar las presiones de los neumáticos de los coches con los cuales han venido. El 50 y pico % llevaban bien las presiones, pero cerca de un 30% iban con las presiones de los neumáticos mal. Y aparte, casi un 15% iban con algún neumático en riesgo, con peligro. Esto ya en el parking, sin haber empezado. Insisto que no perdamos de vista que estamos hablando de gente bastante formada, universitarios, la mayoría estudiantes de ingeniería. Yo creo que no perdamos esa perspectiva y que después podemos extrapolar a los cientos de miles de conductores que hay circulando por las calles. En esta segunda diapositiva evaluábamos la posición de conducción. ¿Cómo conducen? La posición de conducción no tendremos tiempo ahora de entrar en detalle, pero es un tema fundamental importantísimo. Y veíamos que con errores o con riesgos, por ejemplo, aquí está puesto por distintos ámbitos, cómo manejaban el volante, brazos y manos, y vemos que con errores más del 50% y con riesgo más del 35%. La posición de las piernas, cosa bastante importante en caso de accidente, porque definirá o es capaz de definir esta posición parte de las lesiones que tendremos en caso de accidente. Con errores estamos hablando del 60% y en peligro estamos hablando de más del 20%, es decir, solo un 16 o un 17% actuaban de forma correcta. El ángulo del asiento, para evitar efectos perniciosos en caso de accidente, como el efecto submarino, etcétera, con errores en el ángulo del asiento más del 40% y poco más del 10% con riesgo evidente. Igual que reposacabezas, igual que la posición de conducción en general. Con lo cual, la base de partida, que es la posición de conducción, que no solo implica que seamos capaces de conducir de forma adecuada, es la base, sino que además define en gran parte las lesiones que tendríamos en caso de un accidente. Y a su vez define la efectividad que tendrán algunos sistemas de seguridad, desde el cinturón hasta el airbag, etc. Después, otra prueba que les hacíamos, o otro pequeño estudio que hicimos, es la distancia de seguridad que mantenían con el coche que les precedía. Y vimos que solo no tendrían un accidente el 15%. Los demás, accidente por distancia incorrecta, más del 60%. Es decir, viajaban a una velocidad, a una distancia respecto al vehículo que les precedía, de modo que si el de delante hubiese frenado en seco, para que nos entendamos, más del 60% hubieran impactado. Otros hubieran tenido un accidente por mal uso del freno. A la hora de frenar se les preparaban situaciones inesperadas, de modo que, por ejemplo, en una curva, sin que lo vieran, había alguien escondido y les tiraba un objeto de espuma en medio de la curva, de modo que ellos instintivamente frenan para evitar ese obstáculo. Entonces nos interesaba ver cómo reaccionaban en caso de un imprevisto, por ejemplo, dentro de una curva mojada que de repente tuvieran un obstáculo, y cómo lo hacían, cómo frenaban, tanto con ABS como sin ABS. En el caso de sin ABS, nadie frena bien, es decir, todos van a parar, invaden el carril contrario, con lo cual si viniera un coche tendrían un accidente, otros hacen un trompo, otros salen de la carretera, con lo cual en la vida real hubiera sido un accidente. Y todo esto estoy hablando a velocidades moderadas, muy moderadas. Con lo cual, en esta circunstancia, no tienen accidente solo un 16% de los testados, de los alumnos a los cuales sometimos a estas pruebas. Frente a obstáculos imprevistos, había un 7% que no hace nada. Sale el obstáculo imprevisto, se quedan petrificados, se quedan de piedra y no hacen nada y chocan. En este caso chocaban contra una espuma, pero chocan. En la vida real sería pues un ciclista, sería otro coche, sería lo que fuera. Otros frenan, pero no giran. Teniendo la oportunidad de girar, y más con coches con ABS que permiten seguir conduciendo a la vez que se está frenando, pues muchos de ellos frenaban,
pero no giraban, con lo cual también impactaban. Otros giran, pero no frenan. ¿Vale? Veían el obstáculo, giraban, daban un volantazo, hacían la maniobra evasiva que creían oportuna, pero lo hacían sin frenar. Y esto es la mayoría, cerca de un 45%. ¿Vale? Esto, insisto, son situaciones testadas reales. ¿Qué hace esta persona frente a esta situación? Con un señor al lado mirando. Y hay un caso, yo no me atrevería a decir curioso, sino que me diría preocupante, que es que poco más de un 10%, ante esta situación de peligro, en la cual se les lanzaba o caía de un lugar no visible un objeto imprevisto, dentro de una curva, aceleraban. Esto ocurre en la vida real, aceleraban. Alguien ajeno a este estudio puede decir, hostia, ¿cómo puede ser? Aceleran, pero es que esto además en la vida real, yo personalmente lo he visto en accidentes reales, en reconstrucciones, con frecuencia. No me preguntéis por qué, será un trabajo quizás más de psicólogos seguramente, pero hay personas que frente a los típicos bandazos, cuando ha perdido el control del vehículo, por la causa que sea, y el coche empieza a dar bandazos, en su lucha con el volante para intentar controlar el coche, esta maniobra de intento de control la hacen acelerando sin darse cuenta. ¿Vale? Sencillamente aceleran. Y después de terminar esta maniobra les pregunto, oye, ¿qué has hecho? Pues no lo sé, intentar controlar el coche. Oye, ¿y con los pedales qué has hecho? No lo recuerdan, no lo saben. Es decir, son instantes en que un profesional sabe perfectamente qué hace, en competición saben perfectamente qué están haciendo, pero una persona no habituada a una situación de este tipo actúa de forma instintiva. Al finalizar, con o sin accidente, la mayoría no recuerda qué han hecho, no saben qué han hecho, pero lo grave es que algunos de ellos han acelerado. Lógicamente, si aceleras durante un proceso de descontrol, si la cosa acaba mal, las consecuencias serán peores. No es lo mismo darse un golpe contra un árbol a 50 que a 80 o que a 100. Y un coche de hoy en día, los coches en general corren bastante. Y cuando aceleras, especialmente en marchas cortas o medias, la ganancia de velocidad, hombre, es sustancial. Es decir, hay bandazos que pueden durar 4, 5, 6, 7 segundos, en los cuales el conductor está luchando para recuperar el control del coche y a su vez, insisto, está acelerando. Un coche acelerando durante 5, 6, 7 segundos, el incremento de velocidad que consigues es sustancial. Y a veces esto puede conllevar de tener lesiones leves a tener lesiones graves o muy graves. Quiero insistir en que estos datos son reales, están recogidos de test reales. Aquí otra experiencia fue frente a un deslizamiento sobrevenido. Les hacíamos conducir con normalidad por una zona del circuito. Es una zona que simula una carretera normal y corriente. Y les decíamos, oye, conduce con normalidad, como cuando vas a la escuela o como cuando vas de vacaciones. Y provocábamos adrede que el coche deslizase de detrás, en una curva. Hay diversos mecanismos, se me ocurre uno, hay diversos, se me ocurre uno. Por ejemplo, que el instructor que va al lado tenga un botón a través del cual se dé la indicación, se dé la orden de que aparezcan 2 chorritos en las ruedas traseras de agua. Dentro de la curva, cuando tú mojas las ruedas traseras con agua, no hace falta mucha agua, un poco de agua, pues el coche lógicamente deslizará si lo haces en el momento oportuno y lo haces de forma adecuada. Hay muchos mecanismos para hacer que un coche empiece a deslizar en una curva, pues para hacer este tema. Esto evidentemente se hacía a velocidades relativamente moderadas y se hacía en una zona segura para que no hubiera ningún tipo de peligro para los usuarios. Bien, frente a este deslizamiento sobrevenido, decíamos, bueno, ¿qué hacen los conductores? No perdamos de vista que estamos hablando de personas entre 18 y 25 años, ¿vale? En principio con actividades psicomotrices, bien. Cuanto más vamos avanzando en edades, pues posiblemente las funciones psicomotrices van decayendo. En este caso estábamos hablando de personas universitarias, para entendernos físicamente bien y despiertos. Decíamos, ¿y qué hacían estos conductores? Pues mira, no hacían nada, se quedaban como una estatua de mármol agarrados al volante el 37% de los casos.
Oye, ¿qué ha pasado? Hacían un trompo, lógicamente. 1 o 2 trompos. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué has hecho? No lo sé. Es que ha sido tan rápido. Vale. El 16% aceleraban. En cuanto notaban que el coche deslizaba, aceleraban. Oye, ¿por qué has acelerado? Lógicamente acababa mal, acababa en trompo, acababa fuera de la carretera, etc. ¿Por qué has acelerado? Yo no he acelerado, no he hecho nada. Algunos sí, algunos recordaba que había acelerado. ¿Y por qué has acelerado? Pues porque lo he visto en la tele y he visto que la gente que hace carreras, cuando el coche derrapa, acelera. Sí, pero date cuenta de que tus compañeros que no han acelerado han acabado en la grava aquí y tú has acabado en la grava, pero 40 metros más allá. Es decir, tú has ido al barranco o si hubieras chocado más fuerte. Es decir, además de tener un problema, es decir, estar con el coche deslizando, encima ha agravado en el problema. Lógicamente, cuanto más corres, más difícil es controlar el coche, con lo cual si tú mismo estás acelerando, estás complicando la situación. Una cosa es un usuario medio, un usuario normal, y la otra es la competición. Son dos mundos separados. Lo que se haga en competición no tiene absolutamente nada que ver en la mayoría de los casos de lo que se hace o lo que debería hacer un usuario normal. Es decir, no, mire, es que yo esta maniobra de controlar un coche derrapando la hago 23 veces al día. Bueno, entonces eso es otro caso. Pero un usuario normal no tiene que hacer estas cosas. Otros intentaban maniobras distintas sin éxito. Estos eran el 30%. Maniobras distintas, aquí la disparidad era infinita. Desde mover el volante a un lado y a otro alternativamente, hasta pisar el embrague, distintos tipos de maniobras, todas las que os podáis imaginar. Un 2 o un 3% hacían cosas raras, cerrar los ojos, por ejemplo. ¿Vale? Es algo en que nos fijábamos también. Entonces el coche deslizaba, se quedaban sin hacer nada y cerraban los ojos hasta que el coche se parase. Ya está. Esto es así, esto existe. ¿Vale? Y un 11% más o menos lo hicieron bien. Hicieron la maniobra que corresponde. Hacer contravolante, no entraremos ahora en el detalle, pero hacían contravolante, no aceleraban y cuando el coche regresaba, dejaba de deslizar, deshacían el contravolante y con más o menos éxito o más o menos acierto conseguían controlar el coche, sin haber invadido el carril contrario, etcétera, etcétera. Esto solo ocurría en un 11% de los casos. Yo recalcaría que esto se realizaba a entre 30 y 40, 45 kilómetros por hora. ¿Vale? Con lo cual, a estas velocidades moderadas, prácticamente solo un 10% fue capaz de controlar el coche ante un deslizamiento. No quiero pensar qué ocurre cuando alguien viaja a 80, 90 o 100 kilómetros por hora. En caso de una frenada de emergencia en curva, en este caso en mojado y sin ABS, invadieron el carril contrario el 60%, chocaron con el obstáculo que se les puso de forma imprevista el 18% más o menos. Hubo casos extraños, un 8%. Cuando digo casos extraños, insisto, dejar volar la imaginación y os quedaréis cortos. Casos extraños puramente. Y lo hicieron de forma correcta, un 18% más o menos. Hacerlo de forma correcta, pues la técnica de frenar en curva sin ABS es distinta de la técnica para frenar en recta con ABS. La frenada tiene que ser progresiva, etcétera, etcétera. En caso de haber bloqueo, pues hay que hacer una serie de maniobras. En fin, no es una frenada fácil y se hacía en un asfalto que deslizaba bastante. Era una frenada técnicamente elaborada o difícil. Pues solo lo superó pues un 18% de los alumnos que vinieron. Insisto también a una velocidad bastante moderada y con un margen que les dábamos, es decir, el obstáculo no se lo poníamos a 2 metros, sino que técnicamente era posible hacerlo incluso con cierta relajación. No se lo poníamos muy complicado, se lo poníamos relativamente fácil. Las conclusiones. Yo en ocasiones les decía, oye, cuando todo va bien, cuando tú conduces con normalidad, no hay accidente. ¿Qué es el accidente? El accidente se genera cuando viene algún imprevisto, cuando hay algo imprevisto. Si todo va bien, no te preocupes que no tendrás ningún accidente. El accidente viene cuando se cruza un perro, cuando se cae un árbol, cuando derrapa el coche porque has hecho algo mal o ha ocurrido algo, pero en principio, si todo va bien, no hay accidente. Es dramática la falta de respeto de los tiempos de reacción y las distancias de frenada.
Detectamos un miedo escénico a utilizar los frenos, aún sabiendo que el coche está equipado con ABS y que pueden frenar con muchísima intensidad, pues aún así, en general, se tiene miedo a frenar. Supongo que por una rémora del pasado, en los años 70, 80, 90, cuando los coches no llevaban ABS, había un cierto temor al freno. Todos hemos escuchado a nuestros padres decir, oye, cuidado con el freno que llueve, cuidado con el freno que está nevando. Pues esta creencia, este mito del freno, no se ha conseguido desmontarlo. Y ahora que los frenos son muy eficaces, muy fáciles de usar y están tutelados por la electrónica, se sigue con este mito del miedo al freno, con lo cual no se usa el freno, con lo cual no nos apoyamos en sistemas que están diseñados para ayudarnos. Desconocimiento total de las limitaciones o los requerimientos de ciertos sistemas electrónicos como el SP, etcétera. No se sabe hasta dónde nos ayudan, qué alcance tienen y cómo pueden, cómo debemos usarlos. La mayoría sufrieron accidentes totalmente evitables. Muchos de ellos se harían más daño del que les tocaría por la velocidad del impacto, del supuesto impacto, por culpa especialmente de malas posiciones de conducción. Algunos de ellos estoy seguro de que sufrirían, por ejemplo, por citar algún caso, lesiones importantes en el cuello, ¿vale? A la hora de colocarse el cinturón, nadie se ajusta el cinturón, otros se lo dejan con holguras y muchos de ellos no lo pasan por la zona adecuada, que es en la base de la clavícula, sino que incluso algunos se lo pasan por el cuello. Con lo cual esto, en caso de accidente, agravaría las lesiones. Hay una absoluta falta de referencias de los límites físicos. No estoy hablando de límites de tráfico, no estoy hablando de señales de tráfico, sino que estoy hablando de límites físicos de adherencia, sobre todo. Aquí la falta de referencias de cuál es el límite que puede ofrecer o que ofrece un coche es absolutamente... no encuentro la palabra, sencillamente no hay referencias. No saben si el coche está a punto de llegar a su límite o si aún tienen margen. Ellos conducen y si patina, patinado, pero sin sensibilidad, sin percepción de cómo de cerca pueden estar del límite o no, especialmente en caso de lluvia. Y la conducción normalmente es desordenada y sin ningún tipo de criterio. Por ejemplo, la mayoría realizaban transferencias de masas en curva, es decir, aceleraban y desaceleraban repetidas veces dentro de la curva, con lo cual estaban provocando desequilibrios en el coche que podían inducir a derrapes, a desequilibrios en el coche. Por este motivo, después de hacer el curso que duraba un fin de semana, 16 horas, por este motivo de la nota inicial que se autoimponían ellos antes de empezar el curso, la nota media, esto está realizado en una muestra, yo no recuerdo la cifra exacta ahora, pero estaríamos hablando de casi 400 alumnos, 400 personas. La nota media que se autoimponían ellos antes de hacer el curso práctico y antes nosotros de someterlos a toda esta serie de pruebas, pues bueno, la nota media pasaba del 8,6 al 3,2, es decir, había un reconocimiento de que de alguna forma se había puesto en evidencia la falta, y ahora hablo puramente desde el punto de vista técnico, la falta de criterio técnico y la falta de habilidades o la falta de práctica frente a situaciones de riesgo. Es decir, conducir con normalidad, desplazar el coche de un punto a otro es relativamente fácil. El problema viene cuando surgen imprevistos. Entonces, como nadie ha experimentado nunca estos imprevistos, de entrada no sabe cómo va a reaccionar. Una cosa es la percepción que él tenga. Pues yo haría esto, yo haría lo otro, a mí yo creo que lo sabría hacer. Y la otra es la realidad. Cuando viene el problema, cómo actúas, cómo lo haces. Y la realidad nos muestra que en general mal, bastante mal. Y, insisto, no perdamos de vista que estamos hablando de personas jóvenes, con cierta habilidad, despiertos, de entre 18 y 25 años, ¿vale? Con formación universitaria, ¿vale? A partir de ahí hagamos una extrapolación. No sé si puedo enlazar desde aquí, José Antonio, con la siguiente. Perdón. Aquí, vale.
No enlaza. No, creo que no enlaza con esto. No sé si enlaza. Sí. Vale. Aquí, nada, simplemente unos últimos comentarios. Esto es un pequeño esboce, un pequeño resumen de cuáles son los temas que tratamos en estos cursos, que son eminentemente prácticos. Estamos hablando de que el 80% del tiempo los alumnos están conduciendo, pero hay pequeñas sesiones formativas, pequeñas sesiones teóricas, y de alguna forma se les da a conocer o se habla de cómo funciona esto de un accidente, qué es un accidente, por qué se tiene el accidente y sobre todo cómo poderlos evitar, de qué depende la gravedad del accidente y y qué factores influyen en el accidente, desde el tipo de vía, el vehículo, la velocidad, etcétera. En cuanto a la vía, aquí iremos muy por encima, sencillamente comentar algunos aspectos de lo que se les comenta a los alumnos. Algunos de ellos tienen la falsa creencia de que las vías rápidas son peligrosas justamente porque se viaja más rápido en ellas, pero hay otros factores que antes Leandro ha mostrado una diapositiva en que se había una diferencia brutal, y especialmente aquí la ventaja es que no hay coches en dirección contraria, ¿vale? Los accidentes más graves todos sabemos que son aquellos en que tenemos colisión entre dos coches, colisión frontal con velocidades en distinto sentido. Se les ilustra también de alguna forma la tipología de las víctimas y el tipo de accidentes. Se les habla un poquito del vehículo, de los sistemas de seguridad activa y pasiva, y especialmente no solo de que los conozcan, sino de que los experimenten. Realizadas estas pruebas, decíamos, después se pasa a lo que es la acción, a que aprendan, y esto dura, decía, 16 horas, con lo cual se les hace experimentar cómo funciona, por ejemplo, un ESP, ¿vale? Primero se les desconecta, se hace que el coche patine, y después se les conecta para que aprecien las diferencias, para que sepan o experimenten cómo actúa un ESP y hasta qué medida actúa un ESP. Un ESP no es infalible, un ESP puede hasta donde le permite la adherencia disponible, pero tiene sus límites físicos. Entonces, que de alguna forma a nosotros nos interesa que ellos sepan que esto tiene un fin, ¿vale? Y que lo experimenten sobre todo. En cuanto a la velocidad, no solo a los efectos que tendrá en caso de un accidente, sino que experimenten las funciones exponenciales a la hora de frenar, ¿vale? Que tengan conciencia de que si deciden duplicar su velocidad, que vean qué es lo que va a pasar con la distancia de frenado, y que experimenten también qué ocurre cuando pretendes frenar en mojado, ¿vale? Tú crees que pararás en una distancia determinada y resulta que no. Después ahí tenemos algún coche de alguna forma con pequeños trucos, algunos de ellos, por ejemplo, con presiones de neumáticos adrede mal puestas, para que puedan ver qué es lo que ocurre cuando el neumático no está con la presión adecuada y que lo experimenten. Frenos, suspensiones, neumáticos, etcétera. Es decir, se les hace un pequeño muestreo de distintos aspectos y cómo influyen, para que puedan probarlo y puedan verlo. Después también tenemos distintos muestreos y dejamos que experimenten con ellos en relación a los neumáticos, por ejemplo, para que vean la diferencia de frenar sobre un piso mojado o casi inundado con un neumático en buen estado y buen dibujo, o que lo hagan después con un neumático gastado o bastante gastado, o incluso sin canales de rodadura ya. Entonces, que puedan verlo y puedan experimentarlo. Yo creo que desde el momento en que lo prueban, jamás vuelven a montar neumáticos en mal estado. Jamás, es evidente. Pero insisto en que esto todos lo han escuchado en televisión, pero hasta que no lo prueban no lo hacen, no lo respetan, ¿vale? Y ahora que estamos en el tema del neumático y la lluvia,
yo les planteo, siempre que tengo ocasión, cuando vienen, a veces son auditorios de 70, 80 personas, yo les planteo o les reto a que me digan por qué hay más accidentes en agua. Y se lo pregunto, digo, oye, que alguien me diga por qué hay más accidentes el día que llueve. Por ejemplo, hoy está lloviendo, hoy habrá más accidentes. Entonces hay distintas versiones, cada uno dice cada uno comenta su versión, ¿no? De alguna forma. Entonces la primera es, hombre, ¿por qué patina más? Bueno, vale, tal como tú sabes que el día que llueve patina más, los cientos de miles de conductores que hay en España también saben que el día que llueve patina más. Sin embargo, aún sabiéndolo todos, hay más accidentes en agua. Con lo cual, no me habéis contestado por qué el día que llueve hay más accidentes. Todos sabemos que patina más. Sale otro. No, porque hay menos visibilidad. Bueno, del mismo modo que tú sabes que hay menos visibilidad, los cientos de miles de conductores que están conduciendo también saben que hay menos visibilidad. Y sin embargo hay más accidentes. ¿Por qué? Otro. No, porque las ruedas están en mal estado. Del mismo modo que tú sabes que las ruedas están en mal estado, todos saben que esto también ocurre. Con lo cual la respuesta a por qué hay más accidentes en mojado no la saben. Y las respuestas son dos factores. Uno de ellos, no podré entrar en detalle a falta de tiempo, no dispongo de tiempo suficiente ni dispongo de pizarra para teorizarlo, ¿no? Pero de alguna forma se les demuestra conduciendo, no teorizando, a ellos se les demuestra conduciendo. Se les demuestra que un conductor normal, en situación normal, y ellos mismos así lo han hecho, en estatus seco, cuando conducen en seco, un conductor normal con una prisa normal y practicando una conducción normal, respecto a las posibilidades de un vehículo normal, está conduciendo, hablo desde el punto de vista dinámico, no desde el punto de vista de las señales de tráfico, está conduciendo a un 50-60% del potencial dinámico de un coche, ¿vale? Un señor normal hace las curvas normales a velocidades normales y esto para el coche representa un potencial más o menos del 50, 60, 70%. Pero en definitiva un conductor normal se mueve con un coche normal con un margen de seguridad alto respecto al coche. Es decir, no fuerza demasiado la física del coche. ¿Qué ocurre en mojado? En mojado, como todo el mundo sabe que patina, en mojado todo el mundo baja la velocidad. Alguien puede decir, no, yo es que un día en mojado vi a alguien que corría mucho. No lo dudo, hay casos. Pero los conductores normales, la gran masa de conductores, cuando llueve, corre menos. El problema es que no corre todo lo menos que debería correr, ¿vale? El coeficiente de rozamiento en mojado decae más de lo que un conductor normal considera. Entonces ellos lógicamente bajan su velocidad, pero respecto al potencial dinámico del coche, en mojado ya no van al 50 o al 60%, van al 70, al 80 o al 85 o al 90%. Es decir, un conductor normal en agua se acerca muchísimo de forma inconsciente, sin saberlo, al límite físico del coche, ¿vale? Y en ocasiones un conductor normal, el día que llueve, tiene que saber que es posible que haya hecho curvas a 4, 5, 6, 7 kilómetros por hora de que el coche deslice, sin haberse dado cuenta. Esto es lo más grave. Entonces, en seco, cuando un conductor conduce en seco, además, si se acercara al límite físico del coche, este conductor recibe inputs, recibe ciertas sensaciones a través de la dirección, a través de incluso de la inclinación de la carrocería, de las sensaciones que le transmite el coche, recibe inputs que le indican que el límite está cerca, ¿vale? No quiero hablar del chirrido de las ruedas y estas cosas que dependen de otros factores, como de la temperatura, del alineado, etcétera. Pero un conductor normal sí que es capaz de percibir el límite físico de un coche en seco, ¿vale? Pero en mojado, esta franja, esta zona de aviso que presenta un coche en seco, en mojado no existe. Existe, pero es muy estrecha. Y un conductor normal no la percibe. De modo que cuando un coche está a punto de patinar en seco, para un conductor normal no hay zona de aviso. En agua el coche o va bien o patina. No hay zona media, ¿no? Y esto el conductor no lo nota. Con lo cual él está haciendo curvas con cierta seguridad, creyendo que tiene margen de seguridad
y no es cierto. En mojado este margen no existe, ¿vale? Entonces este es uno de los factores que inducen a que haya muchísimos accidentes por falta de referencia de hasta dónde llega el límite físico de un vehículo, ¿eh? No quisiera extenderme mucho más, simplemente escenificar o ver un poco cuáles son las materias que se tratan, insisto, de forma práctica en este tipo de cursos. Decía que les hacemos experimentar los incrementos de distancias de frenado, tanto en seco como en mojado. Hacemos que experimenten qué ocurre cuando una o varias ruedas en distintos trenes tienen problemas con la presión del neumático. Les comentamos o les hacemos experimentar, por ejemplo, la suciedad en la vía. En una curva podemos poner polvo o podemos poner sustancias que hagan que patine más. Factor humano, climatología, las distracciones. Aquí, por ejemplo, se realiza, y me avisarás, José Antonio, porque yo no tengo reloj y el del ordenador no está bien y no tengo claro si voy bien o voy mal de tiempo. Vamos pasados de tiempo, ¿no? Termino en un momento. Decía que el tema de las distracciones, como se ha puesto en podium últimamente, les hacemos un ejercicio muy saludable, que es hacer un slalom, un recorrido bastante complejo, con un tiempo, con un cronómetro. Les damos un tiempo determinado para hacerlo. Esto implica que tienen que estar mínimamente concentrados y esto implica cierta, diría, habilidad al volante. Tienen que manejar con los 5 sentidos y hacerlo de forma más o menos eficaz. Bueno, pues la mayoría consiguen hacerlo. Hacen este recorrido, les forzamos un poco. Es un recorrido muy sinuoso y que exige, ¿vale? Y exigente. Consiguen hacer el recorrido. Resulta que después les hacemos lo mismo hablando por el móvil de forma simulada a través de un walkie que está en contacto con un instructor, y les hacemos que mientras conducen les hacemos pensar en el sentido de que les hacemos hablar, verbalizar y que cuenten de 100 hasta 0 restando de 3 en 3. O sea, 100, 97, 94, 91. Es decir, tienen que andar calculando un poquito al mismo tiempo que conducen, sosteniendo el walkie y hablando. No termina nadie, ¿vale? No termina nadie en el tiempo adecuado y el que lo hace ha tumbado la mitad de los conos. Entonces, simplemente para escenificar, para mostrarles qué implica hablar por el móvil. En definitiva, cuando estás hablando estás pensando, ¿vale? Entonces les hacemos un pequeño ejercicio de que tengan que razonar un poquito al mismo tiempo que le hablan y conducen bajo cierta presión. El resultado es lamentable, ¿eh? Entonces, nada, no disponemos de mucho más tiempo. Simplemente quería dar un pequeño repaso a los distintos bloques prácticos que se tratan en estos cursos, que creo que Leandro y José Antonio ya han experimentado en alguna ocasión, ¿eh? Nada, pues muchas gracias por la asistencia y habrá que continuar otro día para profundizar un poquitín más, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta, es el momento de que podáis hacerla, formularnos lo que queráis, cualquier duda, consulta, todo vuestro. Hola. Vale. Buenas noches. Me llamo Josep y quería hacerte una pregunta, Leandro. La pregunta era si podías explicar un poco en qué consiste el sistema de fatiga, cómo funciona el sistema para detectar que estamos fatigados. Vale. Voy a ponerte a la presentación. Bueno, lo primero que tenemos es una interfaz de salida, ¿no?, que sería el combimeter,
Aquí sería donde al usuario le mostraríamos al final cuál es el resultado de que el vehículo nos dice, oye, estás cansado, no estás cansado. Y a partir de aquí sería un poco de manera visual como nos lo informarían. ¿Cómo lo detecta? Bueno, primero, en el volante, las servodirecciones, cuando son eléctricas sobre todo, transmiten sensaciones. Hay una unidad de control donde todos los datos que aporta la dirección quedan registrados. De esa manera también tenemos unos inputs. El sensor del ángulo de giro del volante, que es el mismo que utiliza el SP también, está transmitiendo continuamente el ángulo de giro del volante. También tenemos cámaras de reconocimiento facial que a través de una parametrización que hacen a través de experimentos que han hecho previamente con personas bajo laboratorio, saben un poco más o menos cuál es la reacción de una persona que está fatigada a una persona que está en un estado anímico bueno, una persona que puede conducir sin ningún problema. Todo esto se genera un algoritmo y estas cámaras lo que hacen precisamente es reconocer a la persona que está conduciendo el volante en condiciones reales ahora mismo de circulación si estos algoritmos, todos los inputs que hay, pertenecen a una persona que esté fatigada o que no lo esté. Además de todo esto, hay un patrón de conducta. El trayecto también nos puede influir si hacemos un trayecto de corta distancia, de larga distancia, si hay muchos frenazos, muchas aceleraciones, si hay retenciones. La hora también es un factor importante que también queda registrado, pues no es lo mismo ir a trabajar a las 7 de la mañana igual que de ocio otro día. También el uso del intermitente, si queda registrado, por ejemplo, se sabe si una persona ha utilizado el intermitente para cambiar de carril o si una persona no lo está utilizando y está haciendo cambios de carril inconscientemente. Análisis de la trayectoria, esta es fundamental. El vehículo continuamente está parametrizando la trayectoria de ese vehículo en una carretera, por lo tanto sabe si una persona, simplemente, por ejemplo, cuando en Estados Unidos habéis visto que a los test de alcoholemia muchas veces te hacen hacer una línea caminando, o cuando una persona va haciendo S, pues todo esto el vehículo es capaz de analizarlo, además de la velocidad. Un algoritmo complejo informático junta, analiza todas estas situaciones, las define, las compara respecto a la situación que debía ser la real. A partir de ahí hay unos cálculos matemáticos importantes, todo un estudio muy detallado y que la unidad de control analiza permanentemente, saca un índice de fatiga y a partir de ese índice puede valorar si esa persona está fatigada o no lo está. Todo esto a través de la pantalla, nos lo monitoriza visualmente con el combimeter o a través de una señal acústica también, un zumbador, un piezoeléctrico que nosotros podemos escuchar. Y lo que comentaba antes, se están analizando ahora mismo, se están haciendo pruebas, sensores en el corazón, de corazón y de respiración, en la integración en el propio asiento, en los propios cinturones también, a través de las pulsaciones, a través también un poco de la respiración, de cuáles son los inputs de entrada. Tú puedes saber simplemente por la pulsación, saber si una persona está cansada, está en situación de sueño o está en una situación despierta. Simplemente porque se relajan las pulsaciones o aumentan. Son factores inputs que todo esto junto permite en el algoritmo analizar y darte un mensaje, oye, te estás durmiendo, estás fatigado. Por ejemplo, también un aspecto importante que las cámaras detectan es los parpadeos. Cuando una persona está fatigada y tiene sueño, tiende a hacer parpadeos o a cerrar los ojos. La cámara es capaz de detectar si la persona está cerrando los ojos y sufre continuamente parpadeos o si tiene una visión despierta, una visión que no es perdida, que es fija y no va haciendo sensaciones de estar bajo efectos de sueño. Esto es capaz de analizarlo y darnos una salida, un resultado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Empiezas tú? Yo sí, una pregunta a Jordi sí que le haría. Es el tema de la educación vial, que es lo que he remarcado yo en mi presentación. ¿Hasta qué punto crees tú la obligatoriedad o la necesidad de que estos cursos que hacéis de forma voluntaria, ¿vale?, fuera más obligatorio para eso al final? La repercusión sería importante a nivel de la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros de alguna forma, junto con todos los profesionales que nos dedicamos en este ámbito, hemos hecho diversos intentos en distintas administraciones públicas
En ocasiones ha tenido cierto éxito puntual y de ámbito reducido, es decir, se han hecho planes de formación práctica para determinados sectores, por ejemplo, gente joven en moto, o tipos de población muy determinada, no diría a modo experimental, sino que de alguna forma depende de los fondos. Esto tiene un coste, lógicamente, con lo cual depende de los fondos disponibles. Extrapolar esto a este tipo de formación a toda la población es puramente un coste económico. Entonces, este sería un paso que la Administración debería dar a la hora de, yo no diría mejorar la formación, sino perfeccionarla. Pero en definitiva el trasfondo es un trasfondo económico. No obstante, muchísimas personas de motu propio están haciendo este tipo de formaciones, y especialmente muchísimos padres que llevan a hacer estas formaciones a sus hijos. En cuanto se sacan el carné, o 2 o 3 años después de sacarse el carné, muchos padres están ya concienciados y forman a los hijos en este sentido. Esto es como mínimo de admirar. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Bien, pues... Bueno, pues si no hay más preguntas, yo lo único... ¿Ah, sí? Pues... grita. Bueno, sí, mi pregunta es para Leandro, y referente a lo que has comentado antes de los sistemas HADAS, me gustaría saber, en el caso de la detección del ángulo muerto en los vehículos, tal como os he comentado, hemos visto que ahora mismo no tiene implantación, y qué medidas se van a tomar para poder introducir este sistema, que realmente es muy interesante para los vehículos. Bueno, de momento las medidas que se están implantando es a nivel de fabricante, porque de momento también se quiere hacer con el tiempo que esto sea obligatorio, sobre todo en lo que son turismos y vehículos ligeros, pero actualmente en este momento la implantación es la que es. En un par de años o 3 probablemente se implante ya de manera definitiva y se acabe implantando por obligación desde legislación, pero en este momento 2016-2017 no. Es un sistema muy útil además, porque es un sistema que realmente aporta muchas ventajas, y todos hemos tenido la sensación además de tener un vehículo al lado y no darnos cuenta porque el espejo no nos lo ha reflejado. Así que a vistas de un par de años no, pero en 3 o 4 años es posible que a nivel de legislación seguramente lo tendremos en vehículos ligeros por lo menos y turismo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues lo que iba a decir, ¿no? Al final, en estos temas que hemos tratado hoy, todos deberíamos estar más implicados, desde la sociedad, desde nuestra casa, desde las instituciones públicas y privadas, y como dice aquí, por una movilidad más segura y más sostenible. Muchas gracias por vuestra atención, a las personas presentes aquí en esta sala, a los que nos estén viendo vía online, y bueno, pues a las personas que en el futuro podrán visionar el vídeo que se editará y se pondrá a disposición pues de las personas que estén interesadas en estos temas. Y bueno, desde la Sociedad de Técnicos de Automoción también queremos recordados que en este caso la sección de seguridad, pero todas las demás secciones, organizamos el ciclo de conferencias que habitualmente cada mes intentamos como mínimo dar una conferencia los últimos jueves, y bueno, tendremos próximas conferencias en este ciclo y que iremos informando permanentemente a través de vía online, vía internet, para que vosotros podáis conocer el tipo de conferencias, de qué van y qué sección pertenecen, y a las que podéis asistir con mucho gusto, y estaremos encantados de contar con vuestra presencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Aprovecho para despedirme también. Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia.